la rima consonante. Vean, por ejemplo, aquí la palabra zapato, ¿no? Y la palabra gato, y ato, y plato. Desde de donde sube la voz, o sea, la sílaba tónica, zapato, gato, ato, plato. No solo las vocales son las mismas, ¿no? La A y la O, pero también la consonante, o sea, la T. Aquí tienen otro ejemplo. Vean que nación, aquí sube la voz, ¿verdad? Paz, sube la voz. Condición, esa es la sílaba tónica. As. Vean que en nación voy a poner una A. La palabra nación rima con la palabra condición. Y desde donde sube la voz tienen las mismas vocales y la misma consonante, que es la N. Igual con la palabra paz y con la palabra as. Y voy a poner una B para simbolizar que la palabra paz rima con la palabra as. Y la vocal es la misma y también la consonante. Tenemos el patrón de A, B, o sea, rima encadenada, ¿sí? Encadenada. Y arriba tenemos, pongamos una A y una A y una A y una A y tenemos rima consonante continua. ¿Sí? Continua. Entonces ambos ejemplos son de rima consonante, pero el patrón arriba es de rima continua y abajo es de rima encadenada. Ahora, permítanme explicar por qué puse letras minúsculas, ¿no? Arriba puse A, y después en el segundo ejemplo tengo AB. Se usa la letra minúscula cuando el verso es de arte menor, o sea, de 8 sílabas o menos. Y se usa la letra mayúscula cuando es de arte mayor, es decir, de 9, 10, 11 o más sílabas. Y por supuesto, estas son las últimas palabras del verso. Para la rima, solo nos fijamos en las últimas palabras de cada verso. Veamos otros ejemplos, pero ahora vamos a fingir que este primer ejemplo pertenece a un verso alejandrino, ¿sí? Entonces, si es alejandrino, es de 14 sílabas y los versos de 9 o más sílabas son de arte mayor. Entonces, voy a subrayar la sílaba tónica. Cama, aquí está la sílaba tónica. Mesa, fresa, llama. ¿Sí? Son todas palabras graves. La voz sube en la penúltima sílaba. Cama, mesa, fresa, llama. Y nos importa la vocal de la sílaba tónica. Entonces, como es un verso de arte mayor, al primer verso voy a asignarle la letra A, una mayúscula para representar que es de arte mayor. Y después voy a buscar otro verso, la última palabra de otro verso que tenga este mismo patrón, o sea, una A, M, A en ese orden. Entonces aquí tengo A, M, A, entonces voy a poner aquí una A para decir que riman entre sí estos dos versos. Regreso a la palabra mesa y voy a poner una B, la próxima letra en el alfabeto. Y veo que la palabra fresa también tiene una E, S, A, las mismas letras en la misma posición. No solo las vocales son las mismas, pero también la consonante, entonces pongo una B. Entonces ahora la rima es consonante, pero el patrón ya no es ni encadenada ni continua. Ahora la rima es abrazada. Se llama la rima abrazada según el patrón. Ahora veamos el próximo ejemplo. Voy a hacer lo mismo. Estas son las últimas palabras de un verso. Digamos que es un verso endecasílabo. Los versos endecasílabos son versos de 11 sílabas y por eso son versos de arte mayor. Y como son de arte mayor, yo voy a usar las mayúsculas. Voy a subrayar la sílaba tónica. La palabra no se dice vestido, se dice vestido. No se dice vendido, se dice vendido, bebida, comida.
Entonces empiezo con la A mayúscula para representar arte mayor y voy a ver que otra palabra tiene el mismo patrón, o sea, una I-D-O. Y es justo la próxima palabra que también rima de forma consonante con vestido porque tiene las mismas vocales y la misma consonante, o sea, la letra D. Busco ahora bebida que tiene una I y una D, pero ahora es una A. Cambió el patrón y voy a poner una B, pero comida tiene las mismas letras en la misma posición que bebida, las vocales y la consonante. Tiene una I de A y una I de A, voy a poner una B. Según las letras y las consonantes, la rima es consonante, igual que los otros ejemplos anteriores, pero el patrón ahora ha cambiado. Ya tengo una A, una B y una B. Ya no es ni continua, ni abrazada, ni encadenada. Ahora esta rima lleva el nombre de rima gemela. Gemela, ¿sí? Porque la A con la A y la B con la B. Veamos ahora la rima asonante. ¿Sí? Déjame apuntar aquí que es rima asonante. Ya no es consonante. ¿Y por qué no? Porque la consonante ya no es la misma en las últimas palabras de cada verso. Permítanme enseñarles algunos ejemplos. Vámonos con este primer ejemplo y voy a subrayar la sílaba tónica. Tengo la palabra gato, saco, palo, ato. Ustedes pueden ver que la consonante ya no es la misma. Tengo una T, una C, una L y una T. La consonante no es la misma. Sin embargo, las vocales sí. Tengo A-O, 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 A-O. Entonces ahora la rima no es consonante, pero sí es rima sonante. Ahora, según el patrón, vamos a fingir que este es un poema de versos octosílabos, o sea, de 8 sílabas. Es de arte menor y voy a usar la letra minúscula. Voy a poner una A y después tengo A-O, entonces sigue el mismo patrón. A-O sigue el mismo patrón y igual que aquí A-O. Entonces rima sonante, pero según el patrón es rima continua. Continua. A, y así sucesivamente. Veamos este otro ejemplo, ¿no? Veamos ahora este segundo ejemplo. Déjenme subrayar la sílaba tónica. Carro, pato, gallo, zanco. Fíjense otra vez que la consonante no es la misma. Las consonantes no son las mismas. Tengo RR, T, L, NC. Sin embargo, las vocales sí son las mismas. Tengo una A y una O, A-O, A-O, A-O. La rima ahora sigue siendo asonante. Estos son ejemplos de rima asonante. Digamos que este es un verso eneasílabo, o sea, de 9 sílabas. Como es más de 8, es de arte mayor. Entonces voy a usar una mayúscula para este A-O, este patrón. Después sigue siendo A-O, A-O, A-O. Pueden ver que es asonante y que según el patrón es rima continua. Veamos este último ejemplo que es un poco diferente. Déjenme subrayar la sílaba tónica. Fíjense que la I tiene acento, entonces aquí sube la voz. Tiene acento la I, de ahí sube la voz. Y aquí es lindo, pero aquí también la I tiene acento, lío. Entonces fíjense ahora que aquí tenemos una D como consonante. Aquí ni siquiera tenemos una consonante. Aquí tenemos una N y una D. Y aquí no tenemos consonante. Esta rima es asonante porque las vocales siguen siendo las mismas en la misma posición. I-O, 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 I-O. Entonces, rima sonante.
digamos que es un verso dodecasílabo. Dodecasílabo. O sea, de 12, más de 8 son de arte mayor. Voy a usar la mayúscula. Tengo A, que por casualidad también es rima continua, asonante y según el patrón continua. No significa que todos los poemas de rima asonante lleven rima continua. Pueden tener la rima encadenada. Digo A, B, rima encadenada. A, B. O rima abrazada. A, B, A. O rima gemela. A, B, C, D. Ahora veamos con un ejemplo de un soneto del poeta español Federico García Lorca. Recuerden que lo más importante para determinar la rima es fijarse en la última palabra de cada verso. Entonces sería aquí digo, llores, ruiseñores, contigo, testigo, flores, sudores, trigo. Empecemos con estas primeras 2 estrofas de 4 versos. Estas primeras 2 estrofas. Tengo que contar las sílabas. Tengo que saber si es de arte mayor o de arte menor para poder determinar si uso una mayúscula o una minúscula. Entonces vamos también ahora a hacer el cómputo silábico. ¿Sí? El cómputo silábico es contar las sílabas. A ver cómo lo vamos a hacer en este formato. Así, a ver si puedo hacerlo así. Quiero llorar mi pene y te lo digo. ¿Sí? Entonces, quiero llorar mi pene y te lo digo. Recuerden que aquí hay una sinalefa, ¿verdad? Esta palabra termina con una vocal y esta es una vocal, entonces es una sola sílaba. ¿Sí? Entonces tenemos 11 sílabas, significa que es de arte mayor, es el primer verso del poema, voy a poner una A mayúscula, ¿sí? Contemos el segundo verso. Para que tú me quieras y me llores. Otra vez. Para que tú me quieras y me llores. No hay ninguna sinalefa. No hay ninguna palabra que termine en vocal y que la próxima palabra empiece en vocal. No hay sinalefas. Hay 11. Pongamos aquí 11. Entonces sigue siendo de arte mayor. Hasta ahora llevamos 2 versos en decasílabos. En decasílabos voy a poner una B porque fíjense que no es I-G-O como indigo. Ya no es I-G-O, es una O-R-E-S. No es el mismo patrón. Veamos el tercer verso de esta primera estrofa. Contemos las sílabas. Hagamos el cómputo silábico. Vean que tenemos en un anochecer de ruiseñores. Otra vez, en un anochecer de ruiseñores. No hay ninguna sinalefa. Son 11 sílabas. Otro verso en decasílabo. Pero ahora me fijo en el patrón. Sí es una O-R-E-S. Es el mismo patrón que el segundo verso. Entonces ahora repito la B. ¿Sí? Porque ruiseñores rima de forma consonante con llores. Mismas vocales, misma consonante. Y ahora con el cuarto verso de la primera estrofa voy a hacer el cómputo silábico, contar las sílabas, el cómputo silábico con un puñal, con besos y contigo. Con un puñal, con besos y contigo. No hay ninguna sinalefa, son 11, es decir, un verso en decasílabo.
Entonces voy a poner una letra mayúscula, pero ahora tengo que ver si es una A o es una B. ¿Es como B o R E S? ¿O es como la A, que es I G O? Es como el patrón A, I G O. Pongo una A. Entonces, mi primera estrofa tiene rima consonante, y según el patrón es rima abrazada. A, B, B, A. Ahora en Blackboard encontrarán una hoja con algunas preguntas basadas en esta presentación. En algunas les voy a pedir que busquen palabras que rimen de forma consonante. En otras preguntas rima asonante. En otras les pido que hagan el cómputo silábico, es decir, que cuenten las sílabas. En otras que me digan cuál es el patrón, si es rima abrazada, A, B, B, A. Si es rima encadenada, A, B, A, B, A, B. Si es rima continua, A, o si es rima gemela, A, B, B, A, B, B. Entonces, por favor, impriman la hoja en Blackboard y hagan esa actividad. Gracias.